Va. Bueno, buenas tardes a todos, casi noches. La pregunta que más me están haciendo en las últimas 24 horas es si estoy nervioso. Hasta ahora he dicho la verdad, no lo estaba, y ahora también estoy diciendo la verdad, no lo estaba. Es cierto que juego en campo amigo. Lo primero de todo, quiero empezar dando las gracias a todos por venir. Deciros eso, que el agradecimiento que siento, la profunda gratitud de ver aquí, pues eso, familia, amigos, también podría decir que compañeros, que los hay, en honor a nuestra gran profesión, pero ante todo, sobre todo, tengo a todos los que estáis aquí como amigos. Bueno, quiero agradecer desde luego la presencia de alguien que creo que todos conocéis muy bien, del prestigioso periodista de Manuel Marlasca, jefe de investigación de La Sexta, un sucesero de los de Zapatilla en la calle, y una persona que cualquiera que siga su trayectoria, como en mi caso y como es la de casi todos vosotros, entiende y sabe que el respeto y el cariño que transmite por nuestra profesión. Por tanto, tanto a nivel profesional como a nivel personal, pues te doy la bienvenida y muchas gracias, Manu. Antes de empezar el acto, o como parte del inicio del acto, los que me conocéis sabéis que me va a costar mucho ser breve, pero bueno, vamos a proyectar un pequeño tráiler, un pequeño videoclip que he hecho para explicar un poco lo que es la novela, simplemente, y nada, y empezamos el acto. Eso es lo que en la tele llamamos un cebo. Cebaros bien para que la leáis todos la novela. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Rubén, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias especiales a él por varias razones. La primera, por invitarme y por permitirme leer su libro cuando todavía era manuscrito y cuando todavía eran un montón de folios. Tuve el privilegio de poder leer la novela antes de que estuviese impresa. Y por supuesto por invitarme a esto, porque para mí, yo siempre digo que me crecieron los dientes en la redacción de un periódico, porque mi padre se dedicaba
era periodista. Y después me empezaron a salir canas en comisarías de policía, en brigadas, en comandancias de la Guardia Civil, porque he hecho toda mi carrera, los últimos 27 años de mi vida, que son los que llevo trabajando, los que llevo de servicio, pues los he pasado básicamente entre policías, también con la Guardia Civil, pero básicamente entre policías, ¿no? Con lo cual para mí es un doble privilegio estar aquí. Yo creo que la selección natural no solo existe para que sobrevivamos o para que sobrevivan algunas especies, sino que la selección natural también es muy importante a la hora de que se encuentre la gente. Rubén es inspector de policía, escribe novelas negras, yo me dedico a lo que me dedico, soy devorador de novelas negras, por lo cual era bastante probable que en un punto u otro nos encontrásemos, ¿no? Esto de las redes sociales facilita mucho los encuentros y en este caso nos encontramos así, a través de algún amigo común que tenemos. Y tuve la ocasión de dar primero con Meros Indicios, que es un blog maravilloso que recomiendo y que he recomendado ya de hecho y que seguiré recomendando porque de verdad es un blog magnífico, magníficamente escrito, con temas muy interesantes y los que uno aprende. Si hay algo muy bonito en mi profesión y si hay algo que aprecio en mi profesión es la infinita capacidad de aprender que tenemos los periodistas, ¿no? Probablemente si yo no me hubiese dedicado al periodismo no habría aprendido todo lo que he aprendido, porque tienes que estar abierto, tienes que ser una especie de esponja cuando ejerces esta profesión, tienes que abrir los ojos, abrir las orejas para ver, para escuchar y luego para poder contar de la manera más próxima a la realidad y a la verdad, ¿no? Que es lo que es simplemente eso, mi trabajo. Gracias a esa capacidad de aprender y gracias a esa curiosidad, pues uno topa con gente como Rubén y topa con el trabajo de Rubén, ¿no? Me dio su novela, me dejó leerla, yo empecé a leerla con el escepticismo porque además me lo pidió él, me dijo, léela con el mayor sentido crítico, no tengas piedad, no tengas compasión, y bueno, así me puse en plan Rottenmeier a leerla un poco con el rotulador rojo a ver si sacaba algún fallo, y lo cierto es que quedó casi sin usarlo, luego no te mandé las correcciones, pero bueno, quedó casi sin usar el rotulador rojo porque la verdad es que es una novela que me encantó. Y sobre todo me enamoré de algo, bueno, me enamoré de varias cosas de la novela. Me enamoré de varios personajes de los que os hablaré luego, que me parecen unos hallazgos literarios extraordinarios. Y me gustó mucho, y luego, si os parece, hablaremos y yo les preguntaré unas cuantas cosas a Rubén, que tengo dudas, y en vez de preguntarlas en privado, se las pregunto delante de todos vosotros para que se retraten. Me gustó mucho cómo refleja, cómo hace casi una autopsia del trabajo policial, ¿no? Yo que soy un devorador de novelas negras, que llevo muchos años leyendo novela negra, cuando lees novela negra, sobre todo hecha aquí, fabricada aquí en España por autores españoles, salvo excepciones como Lorenzo Silva, por ejemplo, que es una excepción, se suele caer en los mismos arquetipos, en los mismos tópicos casi, que nos trae siempre el cine o la televisión del trabajo policial, ¿no? Un día un inspector de policía de Madrid me dijo, en España es imposible que hagamos una serie policíaca porque nuestro trabajo, el 90% del tiempo, es tremendamente aburrido. Lo único que hacemos es hacer escritos para que el juez nos autorice a hacer algo que no nos autoriza y volver a pedir lo mismo de otra manera para ver si nos autoriza, y lo siguiente que hacemos es estar con unos auriculares pegados a unos teléfonos en el que el 90% del tiempo no pasa nada. Está hablando el malo con su novia, bueno, y es verdad, el trabajo de la policía, gran parte del trabajo policial y de investigación es bastante aburrido, ¿no? Sin embargo, Rubén ha sabido radiografiar perfectamente desde SITEL, el trabajo de policía científica, una inspección ocular, el trabajo del GEO incluso, y lo he mirado con una mirada muy rigurosa, con una mirada muy crítica, buscando precisamente el patinazo, y no ha habido manera de sacárselo. La verdad es que en ese sentido es una novela absolutamente fiel. Ese es uno de los grandes valores que tiene, pero para mí el mayor hallazgo del libro de Rubén, sin duda alguna, son los personajes, ¿no? Ese inspector de policía que yo digo por ahí, veo que lo has puesto en la contraportada. Silvio Tanco es un perdedor en el lugar en el que está, en un lugar en el que suelen estar héroes, en un lugar destinado para los héroes. Bueno, pues allí Rubén ha colocado a un personaje, a Silvio, que es un perdedor, que es un antihéroe, ¿no? En la vida no hay blancos ni negros, en la vida no todos somos esencialmente buenos ni esencialmente malos. La vida de todos nosotros, creo que no me equivocaré si digo que está llena de sombras y de zonas de claroscuros, y los personajes de Rubén están llenos de esos claroscuros. Por eso es tan fiel y por eso
uno se siente tan identificado y uno siente cuando lee la novela que está al final lo que está haciendo en esas 400 páginas es un retrato y un relato de vida que puede ser la de cualquiera de nosotros y sobre todo la de cualquiera de sus compañeros de trabajo. Cuando uno lee Alas con tacones afilados, y ya lo veréis porque estoy convencido de que todos lo vais a leer, los que no lo hayáis leído ya, cuando uno lee Alas con tacones afilados huele hasta la adrenalina que se vive en algunos momentos del trabajo vuestro, es capaz de percibirla. Uno siente esa sensación, esa respiración acelerada del que está al lado cuando estás a punto de tirar de un asunto o de hacer un operativo, bueno, todo eso se percibe perfectamente. Es una novela que aparte de sus personajes tiene esas sensaciones. Los libros, alguien me dijo un día, un escritor me dijo un día que los libros sirven para que el lector pueda ver, escuchar, hasta oler lo que el autor quiere contar, y en este caso creedme que es así. Hablaba de Silvio Tanco, pero no me quiero dejar otros personajes, como el oficial Hugo, que es ese caimán, ¿sí? ¿No? Es ese caimán que aparece, que hay en muchos grupos, que se las sabe todas, que mira con cierto desdén y con cierto cinismo a la vida, y que es un personaje verdaderamente de novela negra, casi de manual. De Raquel y de Zuema no voy a contar nada, ¿vale? Simplemente leedlo porque son dos personajes femeninos. Pocas veces he visto en una novela negra dos personajes femeninos tan logrados como estos dos, de verdad, eso es maravilloso. Y voy a hablar de la parte que me toca de la novela, ¿no? Es la parte a la que Rubén dedica, de la parte de los medios de comunicación y de la televisión como espectáculo. Y Rubén ha sabido reflejar perfectamente la podredumbre que hay en una parte muy importante de mi profesión, ¿no? Esa parte de mi profesión en la que lo único que vale son los números, lo único que vale son las audiencias, y no hay ni corazón, ni escrúpulo, ni nada que se le parezca, ¿no? César Velano, que es el presentador que aparece en la novela, y todo su equipo, no solo el presentador, sino todo su equipo, son una banda de desalmados que tengo que decirte que se queda corto con los desalmados que hay en realidad en televisión. Créeme que se queda bastante corto, ya hablamos tú y yo un día, te documento, pero esa parte la refleja perfectamente, ¿no? Como por la audiencia hay que hacer de todo, cómo hay que plegarse a cualquier cosa. No voy a destripar la novela ni mucho menos, pero enmarcar a un asesino en serie en un programa de adivinación de televisión, creo que solo una mente diabólica como la de Rubén puede hacerlo. Poco más me queda decir porque insisto que no quiero destripar la novela. Es muy recomendable, muy recomendable. De hecho yo la he recomendado por ahí a un grupo de amigas que tienen un club de lectura y ya veo que las han comprado todas, muy bien. Y quiero que disfrutéis de ella, y quiero sobre todo, luego hablaremos un poco con Rubén de cómo es compatible el trabajo que él tiene con todo lo que exige y con todo lo que exprime y con todo lo que seca personalmente una narración de 400 páginas con todo lo que ello conlleva. Le voy a dar la palabra al protagonista del día para que cuente lo que quiera, y luego, si te parece, dialogamos un poco y te hago ahí un interrogatorio, ¿vale? Te tomo declaración, ¿vale? Muchas gracias, Manu. Bueno, nada, la última de las sensaciones que tengo, aunque os parezca mentira, es que he venido aquí a hablar de mi libro, porque claro, yo estoy acostumbrado, se lo comentaba Manu, ¿no? Claro, yo estoy acostumbrado a hablar en público, a dar clases, como el resto de mis compañeros que están aquí. Eso no es problema, pero claro, al fin y al cabo transmites una información, transmites unos procedimientos, pero no hablas de ti mismo. Al fin y al cabo es difícil hablar de uno mismo porque, claro, decía Gabriel García Márquez que el escritor escribe el libro para explicar a los demás lo que no es capaz de explicarse a sí mismo. Y esa es la sensación que yo tengo cuando escribo. Empecé ya con el blog, porque hay gente que me dice a veces, oye, me ha pasado esto. ¿Por qué no escribes un artículo sobre esto? Me digo, porque no se me ocurre nada. No en cuanto a la inspiración, porque aquellos que se dedican a la literatura, que bucean un poco en la tramoya, en el andamiaje de la literatura, saben que no es una cuestión de inspiración en absoluto. Puedes tener una idea y todo lo demás es transpiración. Son muchas horas de cortar, corregir. Es una tarea bastante difícil. Entonces, yo cuando la gente me dice, ¿por qué no escribes sobre esto? Digo, es que no se me ocurre nada. Cuando yo escribo sobre algún artículo, o en este caso cuando escribí la novela, es porque como
creo que le pasa a cualquier escritor, tiene una pulsión dentro, tiene algo dentro y hasta que no lo echa afuera no se queda a gusto, dicho vulgarmente. De manera que bueno, tuve una idea, la idea original se basaba en mi cada vez más acentuado escepticismo. Entonces yo leía informaciones, veía los programas estos de evidencia nocturna y me llamaba la atención la capacidad de manipulación de la gente que tiene ese tipo de programa y el pasivo o a ser su contrario, como se dice en derecho, el escaso criterio que tienen algunas personas, respetando por supuesto sus creencias, para dejarse engañar por ese tipo de programas. Esa fue la idea argumental, que evidentemente no puede rellenar más de 400 páginas. A partir de ahí, sobre esa idea, se construye, se destruye, se vuelve a construir y bueno, pues ese es el resultado de casi 3 años de tarea difícil. Adelanto un poco lo que me comentabas, Manu, porque también el tema del trabajo, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es compatible tu trabajo? Ya sabéis que hasta los miembros de la UIP somos funcionarios públicos. La gente, claro, sí, técnicamente somos funcionarios. Los que nos conocen, que no somos solamente nosotros, no nuestras familias, que nos conocen porque sufren mucho más que lo que nosotros sufrimos, saben que no tenemos horario. Cada vez que yo pienso en alguna escena, cuando yo ojeo esta novela, yo veo palabras que me recuerdan a una habitación de hotel en Albacete, a una cafetería de Melilla. Claro, a lo largo de 3 años lo he escrito cómo, cuándo y dónde he podido. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para escribir, para entrar a las 7 de la mañana y marchar para el trabajo. Me decís, ¿cómo es compatible? Porque esa pulsión, esa pasión que es la literatura, pues puede más que... no puede más, sino que sí, puedes encajarla con tu trabajo y puede más que el desánimo, que la pereza o que la desgana. Por favor. Te voy a preguntar cuál fue la idea inicial. ¿De qué escena arranca tu novela? Porque siempre se preguntan a los escritores. ¿Tenías al principio, tenías al final, tenías un personaje? En tu caso, ¿cuál fue? En mi caso, el personaje principal hace 3 años era una mujer. O sea, no era Silvio, sino Silvia. No, tampoco no tenía nombre, por eso mismo era una mujer. Sí tenía 2 elementos clave, que era una policía y que era una persona muy escéptica, muy desengañada, y por tanto se movía en un mundo de desengaño. Empecé a escribir la novela y cuando llevaba 30 o 40 folios me di cuenta que en ese momento y lugar ese personaje no funcionaba. No estaba a gusto, no podía seguir rellenando frases, proposiciones subordinadas, podía seguir haciendo folios. Simplemente el personaje no funcionaba. Decidí cambiarlo por un hombre, en este caso, y a partir de ahí la primera, digamos, la escena clave para mí fue la llamada de Ofiuco, que es uno de los personajes, Ofiuco al programa. A partir de ahí empecé a construir todo y empezó a multiplicarse la familia de personajes que constituyen la novela. Tengo que decirte que he encontrado a un inspector de policía que se apellida Tanco. Me ha costado, pero hace poco lo he encontrado. O sea, que me parece un nombre muy bonito, muy chulo, muy literario, y hace poco me enteré de que hay ya no es inspector, porque se fue a la empresa privada, pero un tipo de la UNED central que se apellidaba Tanco. Pues en este caso, fíjate, a título de curiosidad, el nombre de Silvio Tanco vino ni más ni menos porque una buena amiga de mi mujer y de mí, su hijo tuvo un hijo y sus apellidos eran Silva Tanco. Y me llamó la atención la fonética de ese apellido, y aunque ya existía el personaje pero no tenía nombre, no lo había bautizado, hacía como los finlandeses que se esperan un mes o 2 para ponerle el nombre a los niños, pues al final decidí bautizarlo como Silvio Tanco. Tienes un personaje y tienes esa llamada, esa primera llamada. Van creciendo los personajes a lo largo del proceso de escritura, tú les vas colocando en distintos escenarios, la línea argumental la tienes ya definida. Dime cómo se trabaja eso.
¿Cómo lo has trabajado? En el blog que tú has mencionado antes, que es el blog de Meros Indicios, digamos, inauguré una sección que llamé Anatomía de una novela, la cual, cuando ya llevaba varios meses escribiéndola, pues desarrollaba unos capítulos explicando el proceso de escritura de esta novela en particular. El primero de esos capítulos de Anatomía de una novela se llamaba El esbozo, porque la teoría la tenía clara y me arrepentí de no haber hecho un mejor esbozo en su momento. El esbozo es, pues eso, la línea, la arquitectura, el andamiaje sobre el cual luego vas a construir el resto de historias. El esbozo, en principio, cuando inicié la novela, era muy simple y pretendía hacerlo complicado, y no funcionó. Una vez que los personajes principales empezaron a existir, los prioritarios fueron Silvio Tanco y Hugo Bográn, a partir de ahí fueron creciendo solos. ¿Y por qué digo esto? Puede parecer la parte romántica, cuando la gente dice, no, los personajes cobraron, en mi mente cobraron vida solos y tal. No es así, simplemente que con la novela llega a ser tal obsesión escribirla, mi mujer puede dar fe de ello, que no duermes porque sueñas con ella, no sabes cómo encajar una trama, y en esa dificultad que tienes para encajar una simple trama, cuando la resuelves es cuando se te ocurren las secundarias y las terciarias. Todo lo demás es ir encajándolas con mayor o menor fortuna. Antes apuntaba yo como gran hallazgo de la novela unos cuantos personajes, aparte de ese inspector de Silvio Tanco, el caimán Hugo, las dos chicas, Lola Raquel. ¿Están por aquí alguno de los... ¿Tienen algo de esos personajes los que están aquí o no? ¿O al revés? Yo siempre... Mira, lo que decirte una cosa. ¿Qué bocado de realidad has cogido? ¿Qué parte de todos estos has cogido para la novela? A ver, decía... no me engañé porque... No, en absoluto, a ti no puedo. No quiero tampoco extenderme mucho en citas, pero es que hay ciertas citas literarias que para mí definen muy bien lo que es la literatura. Juan Carlos Onetti dice que la literatura es mentir bien la verdad. Es decir, es evidente que todas las personas escribimos sobre aquello que conocemos, porque lo que escribe es un ser humano que percibe. Pero también es cierto una cosa, yo soy de los que está plenamente convencido de que las cuentas hay que ajustarlas cara a cara. A mí no me gustaría utilizar una novela para poner un personaje, para escribir un personaje y vengarme de alguien diciendo, mira, es este. No es así. Sí es cierto que hay partes de cada personaje, lógicamente, que están construidos no solamente de lo que son las personas, sino de cómo yo he percibido vivencias con esas personas, ¿no? Pero no hay ninguna biografía malsana. No, hombre, si malsana no es, bueno, salvo algún comisario que otro que bate por ahí, pero no son muy malsanos. Los tratas con cierto cariño, o de cariño, vamos, o sea, que no. Dicen muchos novelistas que la novela negra es un poco la novela de denuncia de ahora, ¿no? Del siglo XXI, que desde los 70, 80 del siglo pasado hasta ahora, la novela negra ha servido un poco para radiografiar a la sociedad y sobre todo para denunciar los males de esta sociedad. Que querías, ya sé que no es una novela de denuncia, obviamente, ¿no? Pero sí que te has fijado en algunos puntos, en algunas claves, en algo de lo que nos rodea, que me interesaría comentar contigo. ¿Dónde has puesto el foco? A ver, son varios focos. Lo que es cierto es que lo que distingue... Yo en principio empecé a escribir una novela policíaca y acabó siendo negra. La diferencia, pues que efectivamente la policíaca es una línea argumental que ha habido desde los clásicos de Sherlock Holmes hasta... Es decir, hay se comete un crimen, un delito, y el protagonista, bueno, pues hay una línea argumental más o menos primaria y tiene que resolverlo. Cuando entramos en novela negra ya implica no ese factor de denuncia, efectivamente, pero sí el que ya reflejas o escribes, desarrollas los conflictos internos que tienen los personajes. Para mí era imposible escribir algo en la cual un personaje existiera pero no tuviera vida. Por eso es lo que tú dices, es un antihéroe. No lo he hecho aposta como tal, simplemente en cualquier profesión y en la nuestra también hay frustraciones, no todo sale bien, no todo es la fotografía en prensa con el alijo, todo muy ordenadito, con los billetes. No, para llegar a eso hay que frustrarse mucho, hay que sufrir mucho, hay que discutir mucho en casa, hay que afrontar muchas cosas que no salen como salen. Todo ese tipo de conflictos afectan a los personajes, de manera profesional, que son los que tiene Silvio Tanco, pero también de manera personal, que también son los que tiene Silvio Tanco y otros personajes, que no vamos a desvelar más. Por lo tanto, la idea fundamental que yo perseguía al escribir la novela era, por un lado,
el trabajo policial, por un lado el vehículo para argumentar ese trabajo policial, que era la ciencia enfrentada o confrontada más bien con la pseudociencia y con la religión, y por otro lado es indudable que los conflictos humanos de todo el abanico de personajes que pueblan Hadas cuenta con esa filada. Has hablado de tus enloquecidas rutinas de trabajo para llevar a buen puerto esta novela, pero uno es capaz de aislarse, o sea, uno es capaz de meterse en lo que exige la construcción de una novela, pese a estar en Lilla, en Albacete, en La Junquera, ¿eres capaz de...? ¿Cómo haces eso? No siempre eres capaz. A ver, si no eres capaz nunca, no escribas, o mejor aún, no estés en la unidad de intervención policial. Como parte del trabajo, evidentemente hay momentos en los que planificas escribir y no puedes porque te salta el WhatsApp o hay cambios, algunos de aquí saben bien de lo que estoy hablando, pero sin embargo hay otros momentos en los cuales, bueno, pues como todo en la vida, hay momentos en el que tienes que aprender a hacer compartimento estanco en tu mente, si no te volverías loco, para la familia, para las reuniones, para relajarte. Y hay gente que se relaja corriendo, hay gente que se relaja saliendo en bicicleta, y yo pues me relajo, en cierta manera me relajo escribiendo. Por lo tanto, pues sí soy capaz, no tantas veces como me gustaría, pero sí soy capaz de concentrarme en la literatura, claro. ¿De dónde sale el padre Larrea? El padre Larrea, ¿de dónde sale? El padre Larrea es un sacerdote quizá al uso, en el sentido de que hoy en día la visión del sacerdote está muy alejada de ese clasicismo, del nacionalcatolicismo que teníamos o de años o de siglos más atrás. Es un sacerdote integrado, es un sacerdote que tiene una bonomía, tiene una bondad hacia los seres humanos, pero también es un sacerdote que tiene muy claro lo que es y tiene muy claro quién es Silvio. No está construido sobre una persona real. Sí es cierto que está construido sobre arquetipos de personas reales. Es esa parte que tú has dicho, ¿no? De que esta novela ni todos los buenos son buenos ni todos los malos son malos, pero no en esta novela, en la vida. Otra cosa es que se atrevan o no se atrevan, o nos atrevamos o no a confesarlo. Sí, te lo preguntaba porque sorprende lo bien construido que está el personaje, siendo de un mundo aparentemente tan alejado de ti, que construyas a un oficial de policía bien, pues hombre, haría bueno, pero por confesarte ahora algo, que la gente se ríe porque los que me conocen lo saben bien. Tengo que decirte con mucho orgullo que, pese a mi escepticismo, mi padre, Manuel Sánchez, aquí presente, pues fue 24 años sacerdote. Ah, sí. Cuidado, que el padre Larrea no está basado en mi padre, eso es importante decirlo. Bueno, pero debo pensar que no. Pero en fin, el mundo de la religión, como creencia, pero también el mundo de la religión como cultura, que esto es importante, sí, matizarlo, es algo que me ha tocado muy de cerca. Mi padre me ha dado, mis padres, pero bueno, desde el punto de vista del sacerdocio, mi padre me ha dado una gran educación, me ha dado mucha libertad, me ha enseñado, y parte del amor por la literatura, e incluso uno de los artículos del blog, que es Solo un mercenario, está dedicado a él, me ha dado mucho de conocer pues la religión y el contacto del ser humano desde el punto de vista, insisto, de la creencia, pero también de la cultura. Y ese choque que planteas entre la religión y la pseudociencia o la pseudoreligión que aparece en el infame programa de César Vano, probablemente sea en lo que más te ensañas, ¿no? Es en lo que pones más, hay más pasión, en lo que, bueno, eso, te encabronas, comprendo. Sí, a ver, para que cada personaje en la vida real no, pero en la literatura, para que los personajes se entiendan, como hay muy pocos matices, los personajes tienen que hablar muy alto, tienen que estar bien definidos, tienen que dejar clara, tienen matices, ya lo hemos dicho, pero evidentemente el rol, el arquetipo tiene que estar bien definido, en mi opinión. Me centro en eso porque, insisto, una de las líneas argumentales de la novela era, y eso es cosecha propia, que tan respetable es el que tiene sus creencias. Evidentemente no todas las creencias son respetables, aquellas que pasen por encima de la vida, de la integridad de las personas, de la libertad, pero como creencia todas son respetables, pero también son respetables otro tipo de creencias, entre las cuales es no tenerlas. Pero hay una gran diferencia, que es lo que pretendo plasmar en la novela. Los diálogos de Silvio con el sacerdote son diálogos mucho más respetuosos.
¿Por qué? Porque simplemente nadie ofende a nadie. El sacerdote es católico, Silvio no lo es. El infame programa de César Velano, que tú has comentado, en el cual se utiliza una pseudociencia, es decir, una creencia, algo que está fuera del método empírico, para estafar, para engañar y para perjudicar a las personas, eso evidentemente mi personaje habla por mí y lo atacó frontalmente. Me sorprende que los títulos los vieses, porque duermen mal o algo, tienes insomnio. Para escribir hay que documentarse. ¿Qué parte, dime, qué te ha dado a ti la novela y qué parte de ti hay en la novela? En el viaje inverso, dime qué parte hay de cada uno. Te va a parecer extraño, no... El otro día puse en Twitter una frase igual leíste que decía decía algo así como que todas las personas somos contadores de historia, todos, de un modo u otro todos contamos historias, lo que pasa es que algunos no alcanza para encuadernarlas, pero es decir, todos somos contadores de historias, por lo tanto, digo te parecerá extraño porque yo no mido mi actividad literaria por un libro, por muchos motivos, porque el libro puede haber salido mejor, peor, no hay mayor crítico que yo mismo, no... lo que me aporta a mí no es un libro, es la literatura en general. Este ha sido el primer libro, pero hay artículos, hay escritos que nadie conocerá. Eso es lo que me aporta a mí lo que me aporta el libro, que es lo que me aporta la literatura. Es decir, esa pasión que incluso cuando no tengo tiempo o incluso no me apetece, porque repito, no es una inspiración, hay que levantarse todos los días a las 6 o las 7 de la mañana para escribir, te apetezca o no te apetezca. Y cuando tienes 100 folios escritos te das cuenta que solo 10 valen, los otros 90 no valen para nada, los rompes y te dan amigos. Eso en cuanto a lo que me aporta a mí el libro. ¿Qué me aporta a mí? O sea, ¿qué le aporto yo a la novela? Pues eso, vivencias, cosas que puedo contar de una manera que sale mucho más, es mucho más factible contarlas ahí que no intentar contarlas persona a persona. Yo le he aportado cierta experiencia, le he aportado vivencias y evidentemente también le he aportado una gran dosis de imaginación. Ya luego el lector que determine en qué porcentaje está cada uno. ¿Tenías algún, no sé si llamarle modelo, pero qué lees habitualmente? Ahora hay una cosa que me preocupa mucho y es que por las cuestiones tanto laborales como por proyectos personales últimamente escribo mucho y leo poco porque no tengo tiempo y eso es un problema porque cuando el escritor deja de ser lector es un problema como cualquier disciplina. Si no lees no vas a saber escribir. Es que leo de todo, o sea, ahora estoy leyendo El Quijote en versión clásica, va a parecer un poco, pero es que me dio por ahí, o sea, es que me lo regalaron hace 10 años, 2 tomos así de gordos, y dije, voy a empezar a leerlo. He leído autores clásicos, he leído, evidentemente leo autores modernos, pero también leo ensayos o leo revistas o leo, o sea, cosas mucho más. La gente a veces me dice, ¿qué haces con...? Alguno me dice, ¿y tú lees eso? Digo, ¿y por qué no? Hay que leerlo todo, no todos son los documentales de la 2. Es decir, hay que leer de todo. Entonces leo bastantes autores clásicos y modernos. Sí es cierto, insisto, que reconozco que últimamente yo veo a compañeros míos que los tengo aquí delante que me da envidia porque son avidísimos lectores, que cada vez que se cambiaban en el vestuario dejaban el libro, el ebook, y yo decía, joder macho, yo últimamente no tengo tiempo para leer tanto, pero bueno, es cuestión de saber otra vez compartimentalizar e intentar volver a recuperar ese tiempo para, una vez ya, con perdón, parido este proyecto, pues volver a recabar, volver a esa afición que es no solamente la escritura, sino también la lectura. ¿Y no eres lector por lo que veo monotemático, de novela negra o de...? No, es que no creo en los géneros. El otro día estaba en Barcelona y me dijeron unos compañeros del gabinete de prensa, me dijeron, oye, pues todos los años hacemos aquí una feria de la novela negra, de Barcelona Negra. El año que viene, dice, ahí se invitan a autores amateur. Dice, si quieres podemos moverla a ver si te invitamos. Y dije, es que yo no soy un experto en novela negra. He leído novela negra, pero leo muchísimas cosas. Es decir, no soy experto en ninguna de ellas. Quiero decir, no creo en ser un especialista en un género, al menos ahora, dentro de 20 años, pues ya veremos si me especializo o no. Es una pregunta que yo sé la respuesta, pero no sé si todo el mundo lo sabe. La segunda novela, háblame de ella, ¿no? Pues evidentemente está en fase de esbozo, de mucho esbozo.
bueno, pues va a haber como parte así, como tintes de la novela, va a haber policías. Te voy a decir lo que hay. Va a haber un sicario, un asesino a sueldo que a la vez es un pianista de jazz. Va a haber una psicóloga clínica que es hija de un diplomático árabe, y va a haber terrorismo islámico. Eso es hasta ahora lo que puedo comentar. Joder. Me gustaría abrir esta conversación a vosotros, a ver si alguien tiene, aunque veo que todo el mundo se lo sabe todo ya de Rubén, pero bueno, a ver si cualquiera tiene una duda, algo que preguntar, algo que plantear, me encantaría escucharos. Me encantaría. Seguro que no. Muy bien. Voy a hacer una aclaración, porque ha salido el sacerdote. Yo soy sacerdote, casado, con la iglesia y con 2 hijos que son estupendos. Es que sale mucho en la tele, es cura. X es cura. Y eso no es verdad. El cura, el sacerdote, siempre, eternamente es sacerdote. ¿Estamos? Es más, hay el código aprobado por el Papa dice. Lo que pasa es que los obispos me dan miedo que diga la gente, ¿qué es lo que pasa? El código dice que si un sacerdote está imputado, si se ha dado la sentencia, por cualquier causa le pide un sacramento y tiene obligación de darlo. Y están pegatados. ¿Vamos? Ahora, si no se ha dado la sentencia todavía, por cualquier causa le pueden pedir un sacramento y tiene obligación de darlo. Fíjense ustedes, de modo que excuras nada. Somos sacerdotes dispensados. Yo estoy dispensado y bien casado. Ahora soy organista de la iglesia. Sé tocar muy poco, pero me apaño bien con los cantos de la iglesia. Había una sombra de duda que aclaró tu padre inmediatamente. Como podéis ver, la locuacidad también se hereda. Y bueno, sí, antes no lo he matizado, perdona papá, porque antes no lo he matizado, pero bueno, efectivamente, derecho canónico... Los pelos de punta todavía, de que lo has dicho. Sí, estaba ya... No, como dice el derecho canónico, cualquier sacramento dicen que imprime carácter, es para toda la vida, por lo tanto sigue siendo sacerdote. No en ejercicio como tal, pero sigue siendo sacerdote. Bueno, no, ¿alguien quiere alguna cuestión? ¿No? ¿Seguro? Bueno, cierra, maestro. Quiero... una de las cosas que, como yo nunca había hecho una presentación, cuando me documenté sobre la presentación, cómo había que estructurarla, ya sabéis que me gusta, los que me conocéis sabéis que me gustan las cosas bien hechas, y una de las cosas que vi es que los autores leen capítulos de su novela, lo cual me parece aberrante, por un motivo, porque yo creo que la novela es distinta en cada uno de vosotros. Es decir, cada uno leerá la novela, alguno incluso la leerá más de una vez, porque se aburrirá, y lo que a uno le parezca no le parece a otra persona. Cada uno asimila la literatura, los personajes, las acciones de un modo. Por lo tanto, yo considero que sería invadir vuestro campo leyéndola. Pero sí, para acabar, sí me gustaría, espero no llorar, tampoco lo prometo, sí me gustaría leer, son 2 páginas, leer los agradecimientos que figuran al final de la novela, porque para mí es importante reseñarlos. Un libro es una mentira compuesta de muchas verdades, algunas de las cuales no pertenecen a la experiencia ni a la imaginación de su autor, y sí al conocimiento de quienes tuvieron a bien ayudarle, aún en ocasiones sin ser conscientes de ello. Desde estas páginas quiero expresar mi más sincera gratitud a las siguientes personas e instituciones por su inestimable colaboración. A la doctora Rebeca Chuli Veiga, médico especialista en oncología médica, por haberme adentrado en el conocimiento de una enfermedad como el cáncer, no solo en sus aspectos clínicos, sino también en su dimensión más humana. A Aureliano Juárez Delgado, amigo e ingeniero de telecomunicaciones, por este orden, por su excelente asesoramiento sobre nuevas tecnologías, tan pedagógico que hasta yo fui capaz de entenderlo.
A mi también amigo Alejandro Soler López por explicarme de forma sencilla y apasionada el desarrollo del Viacrucis penitencial de la Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón, de mi hermosa ciudad, Almería. A Manuel Marlasca, periodista, por el apoyo prestado y por saber contar como nadie lo que somos y lo que fuimos. Mi respeto y mi admiración. Gracias. A los fotógrafos, Yolanda Martínez y José Macías, por saber plasmar en imágenes lo que tal vez otros difícilmente sabríamos describir con palabras. A Mari Carmen García Galot, de Estilográficas Corrección, por la difícil tarea de poner con impecable eficacia a un escritor delante del espejo de sus errores y de sus erratas. A Ramón García, pianista y alma de la taberna del piano, por regalarme la música que me acompañó durante incontables horas de escritura. A todos aquellos que me ayudasteis leyendo los primeros borradores de esta novela y que me proporcionasteis datos y traducciones puntuales con la generosidad que siempre caracteriza a la gente de bien. A mi familia, a mis amigos y a mis compañeros. En este caso, por su entusiasta apoyo, porque si tuviera que definir con palabras cuánto les debo, no habría libro capaz de soportar tal cantidad de páginas. Quiero también agradecer por penúltimo al Cuerpo Nacional de Policía, enorme institución que me enorgullece, me define y me emociona al mismo tiempo. Y por último, que es en primer lugar, la dedicatoria principal, que podéis leer toda la primera página de la novela, y está dedicada a mi mujer, a Yolanda. Así damos las gracias de verdad de corazón a todos por venir, a todos, absolutamente a todos por venir. Estoy entre amigos, estoy entre compañeros, estoy entre familia. Y nada, informaros, aparte de darte también de nuevo las gracias. Ahora voy a decirte yo algo. Bien, pues, yo que no me había leído el manual de las presentaciones de libros, porque no lo conocía, ¿vale? No pensaba leer nada, pero sí que quiero compartir con vosotros porque, bueno, algunos sabéis, ya lo contaba antes, a lo que me dedico a contar historias de policías y de malos y eso, y para mí es un orgullo estar entre vosotros y compartir tantas horas. Probablemente uno de los días más que mejor me he sentido, o incluso más feliz, fue en octubre del año pasado, cuando tuvieron a bien, a propuesta además de un grupo de Gaudico, me propusieron para una Cruz Blanca, al mérito policial, y me la dieron, ¿no? Y cuando alguien como Rubén te escribe esto, voy a poner la cabeza. En la dedicatoria: solo quien comparte trinchera sabe contar también la guerra. Yo lo único que hago es ver, escuchar, mirar y luego contar. No tiene ningún mérito. El mérito es de quien hace la guerra. Bueno, pues ahora se va en la sala anexa que tenéis aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, se va a dar un pequeño catering al cual estáis todos invitados, faltaría más. Y a aquellos que lo deseéis, bueno, pues permaneceré aquí un ratito pues para dedicaros la novela a aquellos que tengáis a bien pasar por aquí, ¿de acuerdo? Gracias a todos. A comprarla a todo el mundo. Porque no está ya. Aún sigue. Dale un beso. Como me da un beso, le meto un cabezazo.
Madre mía, qué cola. Bueno. Yo creo que